Hola, buenas tardes. Estamos acá para hacer solución del inciso A del laboratorio 3 de secuenciales de la materia electrónica digital 1. Entonces, nos dan la de secuencia, perdón, nos son 4 días seguidos. Entonces nos dicen que tenemos que identificar esta secuencia, pero cuando se ingresan los 8 números en la máquina de estados. Entonces, se ingresan 8 números y ahí sí detecta si es correcta la secuencia o si es incorrecta. Entonces vamos a tener dos detectores de la secuencia. Cuando es correcta se va a ser denominado Z, y cuando es incorrecto va a ser denominado error. Entonces, esto es muy parecido al ejercicio del cajero electrónico con la clave en BCD, en el que si la secuencia es correcta, pues listo, es correcta, se identifica, y cuando es incorrecta, arroja el error. Entonces debemos que ingresar nuestros 8 números y ahí sí la máquina de estados evalúa si es correcta o incorrecta la secuencia ingresada. Nos dice que es con solapamiento, entonces pues vamos a solapar lo que es posible. Y entonces vamos a realizar nuestra diagrama de estados. Entonces nosotros tenemos acá en la máquina de estados dos columnas. La primera columna va a corresponder a la secuencia cuando es correcta, la segunda cuando es incorrecta. Y entonces si nos ponemos a detallar de la secuencia correcta, vamos desde C hasta I y desde B hasta O cuando es incorrecta. Secuencia correcta. Cuando nosotros vamos acá y nos fijamos y tenemos acá nosotros este, em, esta última secuencia, nosotros tenemos acá 3 10 y un 1. Se supone de que el siguiente número puede ser un 0 o puede ser un 1. Entonces, si es el caso de un 0, completamos la secuencia, es correcta, y entonces por tanto, si es 0, la secuencia está activa y el error no. Y entonces, dado el solapamiento, lo mandamos a H. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, este 0 que está acá nos sirve para solapar esta otra secuencia, que lo que podemos salvar es esto que tenemos acá. Porque entonces, si nosotros colocamos este cero y vamos a colocar otro número, entonces lo que nosotros hacemos es eliminar esto. Este cero no nos sirve para la secuencia, entonces por tanto lo que nosotros vamos a rescatar de la máquina de estados va a ser estos 310 que corresponden al estado H. Cosa que pues se realimenta en H, y entonces así puede decidirse si nuevamente va a ser un 1 o si va a ser un 0, y si demanda eh, que la secuencia sea incorrecta para corresponderla a el estado O. Cuando nos ingresa un 1, que es el caso contrario en el estado I, cuando se nos ingresa un 1, la secuencia es incorrecta, y entonces lo que hacemos es activar el error, la secuencia no la activamos y lo mandamos directamente al estado A para que vuelva y haga el mismo proceso. Si la secuencia es correcta o incorrecta, nuevamente con los 8 bits. Ahora, para la columna de la que la secuencia es incorrecta, vamos desde B hasta O. Y entonces lo que hacemos es tratar de solapar cuando la secuencia es incorrecta a esta columna de la derecha. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá en el estado C y de repente en vez de ingresar un 0 para pasar a D ingresamos un 1, lo que hacemos es dañar la secuencia y esta secuencia no nos sirve. Entonces lo que hacemos es mandarla a J con el fin de que, dado que esta secuencia es incorrecta y tiene el mismo número de bits, podemos solaparla con la misma, y en cualquiera de estos casos Z y el error no se activa, no importa la secuencia. Eso para este caso. Entonces, lo que hacemos simplemente es hacer una asignación, la secuencia no importa, y la mandamos por todos estos estados que están acá, hasta que lleguemos a O. En O, nosotros la secuencia no nos importa, simplemente tenemos que arrojar si la secuencia es correcta o incorrecta y si el error se activa o no, dependiendo de ello. En este caso, la secuencia no va a ser correcta, entonces no la activamos, y el error sí lo activamos y lo mandamos nuevamente a A con el fin de que vuelva a hacer el mismo proceso por toda la máquina para ver si la secuencia nueva va a ser correcta o incorrecta. Eso para nuestro diagrama de estados. Ahora, pero yo estoy grabando, sí. Sí, 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 estoy grabando. Qué susto. Entonces, ahora vamos a tratar de hacer como una especie de predicción del código que nosotros vamos a generar en el aplicativo Quartus, que es el que está acá. Entonces, vamos a definir los estados. Si nosotros quisiéramos que en la tarjeta, en la FPGA, nos detecte en qué estado se encuentra, nosotros vamos a designar un vector para cada estado, y asimismo, según el vector, lo designamos a la salida para que nos detecte según la codificación en qué estado se encuentra en la máquina, según la secuencia ingresada. En este caso, solamente vamos a colocar el Z y el error para que pues no nos compliquemos tanto.
en esa explicación. Mm, entonces, por ejemplo, cuando nosotros tengamos el estado A, puede ingresar un 1, puede ingresar un 0. Si nos ingresa un 1, pasa a C, evidentemente. Si nos ingresa un 0, pasamos a B. Entonces, cuando nosotros vamos a colocar esto en código, es si nos entra un 1, que es la cadena de if, entonces pasamos a C. De lo contrario, si nos entra un 0, lo mandamos a B. Esto para cada uno de los estados que tiene cadenas de if, lo hacemos. Para los que no tienen cadena de if, que son los de la columna de la derecha, que son los de las asignaciones de la secuencia incorrecta, simplemente lo que hacemos es asignar el estado siguiente. Entonces no tiene cadena de if y solamente asignamos el estado siguiente. Entonces, por ejemplo, en el caso del estado B, solamente asignamos J y con esto le asignamos el estado siguiente. Eso por ese lado. Ahora, cuando vamos al código de Quartus, espérate, sí, es este. Entonces, cuando vamos al código de Quartus, vamos y nosotros y declaramos lo mismo que hemos dicho acá, digamos así como que en el código predictivo que podíamos visualizar a simple vista. Entonces vamos a designar un clock para que nos evalúe según flancos de subida o de bajada la secuencia que ingresemos, un reset para resetear la máquina si es el caso deseado, una X para que ingresemos la secuencia, una Z para que nos detecte si es correcta la secuencia y un error para que nos detecte que es incorrecta. Entonces, declaramos la entidad, declaramos sus entradas y salidas, después elaboramos la arquitectura de la máquina y asimismo vamos a declarar los estados desde la A hasta la O. Entonces, designamos una señal con el fin de que haga la secuencia y haga su análisis, digámoslo así, secuencialmente y en serie, para que entonces así nos pueda determinar en qué estado se encuentra la señal. Esta señal va a ser la señal estado y la señal estado siguiente, que es, digámoslo así, como la que concuerda con el mismo. Entonces, por ejemplo, el estado va a ser simplemente como el estado en que se encuentra actualmente es tal. Y el estado siguiente va a ser la que va a corresponder al estado consecuente del estado actual. Me explico. Si estoy en el estado A, cuando yo esté en el estado A, vamos a asignar la salida Z y el error en 0, pero entonces hacemos nuestra cadena de if. Si nos entra un 1 para nuestro primer 10, entonces el estado siguiente va a ser C. De lo contrario, si nos entra un 0, va a ser B. Cerramos el if. Lo mismo para los estados en los cuales tenemos if y para los estados que no tenemos if, por ejemplo en el estado B. Si nosotros estamos en el estado B, entonces asignamos Z y error a 0 y entonces el estado siguiente va a ser Z, J. Solamente lo que vamos a hacer es asignarlo. Asignamos J como estado siguiente y lo mismo para los estados de la columna de la derecha del diagrama de estados, que son los que se encuentran acá. Ahora, solamente tenemos que designar cuándo se activa y cuándo no se activa el error o la secuencia correcta. Cuando estamos en I y nos entra un 0, el estado siguiente va a ser H para el solapamiento, Z lo asignamos en 1. Ahora, si nos entra un 0, entonces pues lo mandamos al estado A y nos arroja el error. Para el caso de O, solamente vamos a activar el error en 1 y la secuencia pues no se va a activar y lo mandamos nuevamente a A de la máquina de estados para que vuelva a hacer el análisis en la máquina de estados, la secuencia que se vaya a ingresar en este caso. Entonces, simplemente vamos a declarar nuestro clock en el cual vamos a hacerlo con flancos de bajada y asimismo va a evaluarnos el estado actual. Entonces, vamos a nuestro waveform o nuestro diagrama de tiempos, vamos a ingresar nuestros datos, asimismo vamos a realizar la simulación y entonces si nosotros nos damos cuenta, vamos a la simulación del mismo y podemos evidenciar de que es lo correcto. Entonces vamos a hacer un breve análisis. Voy a adelantar esta parte pues porque pues para ver las lineecitas como las coloco como que no, ¿no? Entonces pues solamente vamos a colocar los flancos de bajada de cada una. Listo. Entonces, dado acá los flancos de bajada que vamos a evaluar, entonces vamos a mirar y analizar brevemente más o menos qué es lo que acabamos de hacer y qué es lo que nos acaba de botar el diagrama de tiempos de nuestro código hecho. Entonces, cuando nosotros ingresamos los primeros 410, que es lo que nosotros tenemos acá, ingresamos nuestros primeros 410, vamos a tener lo siguiente. Ingresamos un 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0
Y entonces acá ingresamos nuestros 410, la Z, que es en este caso la que está acá, se nos activa y entonces nos dice, listo, la secuencia es correcta, se nos activa y entonces ahora dice, listo, la secuencia es correcta, vamos a hacer solapamiento y verificarlo, entonces nos ingresa un 0, listo, el solapamiento, verificamos el solapamiento colocando otro 10, colocamos otro 10 y nos verifica nuevamente el solapamiento, ¿sí? Entonces ahora decimos, listo, nos ingresa esta secuencia correcta para la columna de la izquierda, verificamos el solapamiento, pero entonces, ¿qué pasa cuando es errónea? Dado que ya tenemos una secuencia acá, esta secuencia última, que va a ser la secuencia correcta con este último 10, entonces lo que miramos es, listo, ¿qué es lo que le sigue? Se supone que acá tendría que haber un 1, ¿cierto? Para que se cumpliera el solapamiento. Caso contrario que no lo hay, entonces hay un 0, la secuencia es incorrecta, por lo tanto me lo arroja el estado O de nuestro diagrama, que es lo que tenemos acá, nos lo arroja nuestro estado O y nos dice que es incorrecto. Entonces vamos acá y efectivamente nos dice, listo, lo que usted acaba de ingresar no es la secuencia correcta, es incorrecta, activamos cuando Z es incorrecto, que es lo que tenemos acá. Cuando nuestra secuencia es incorrecta, entonces activamos el error, que es nuestra salida que tenemos acá, y nos lo ingresa. Pero listo, dada la secuencia anterior, se activa el error. Pero entonces, ¿qué pasa después de los siguientes 8 bits? Si nos ingresan los siguientes 8 bits, que es lo que tenemos nosotros acá, estos bits que nosotros tenemos acá, vamos a colocarlo con otro color, estos bits que nosotros tenemos acá son solamente ceros, y entonces, pues obviamente no nos sirve en absoluto. Entonces, esta secuencia que nosotros tenemos acá, con los siguientes 8 bits, vemos de que al final se nos vuelve a activar la, em, el detector de secuencia para el error y entonces por lo tanto nos dice, listo, la secuencia que usted acaba de ingresar es incorrecta, son puros ceros, entonces nos dice, es incorrecta, la secuencia no es correcta. Eso para el caso de nuestro diagrama de tiempos. Ahora, cuando nosotros vamos a la FPGA, tenemos que programarla y entonces tenemos que tener en cuenta el datasheet de nuestra tarjeta. Para nuestra tarjeta Terasic Cyclone 4 de la referencia, nosotros tenemos la referencia EP4CE22F17C6, si no estoy mal. Y entonces según esta misma, nosotros podemos dar cuenta que estos botones que nosotros tenemos en la tarjeta, nosotros tenemos dos botones, estos dos botones van a tener un siguiente funcionamiento, que es lo que nosotros tenemos acá. Si nosotros lo evaluamos con flancos de bajada, es cuando nosotros presionamos el botón, nos va a evaluar el estado en que nosotros, nos va a evaluar la secuencia que nosotros ingresemos. Pero si nosotros lo programamos con flancos de subida, cuando nosotros presionemos el botón y lo soltemos, ahí es cuando nos va a evaluar la secuencia que ingresemos. Entonces, nosotros lo evaluamos con flancos de bajada para que cuando recién lo presionemos nos evalúe la secuencia que nosotros acabamos de ingresar. Entonces, vamos a el programa Quartus y entonces asimismo nosotros vamos al pin planner, asignamos nuestros pines en los cuales vamos a requerir de los siguientes pines de asignación. Por ejemplo, si nosotros queremos usar el clock va a ser el botón en el cual vamos a evaluar esto, como son flancos de bajada. Entonces, listo, vamos a utilizar un botón. En el caso mío, voy a utilizar el primer botón, el key 0, que va a ser el J15. Lo coloco, lo mismo para el error, que solamente es un LED. Entonces, coloco el LED 3 para el error, que va a ser L3, perdón, que va a ser el LED 7, que va a ser el último de nuestra tarjeta. El Z va a ser el A15, que va a ser el primer LED que vamos nosotros a tener acá, que es el LED 0. Lo programamos. Asimismo vamos a detectar la secuencia. Vamos a ingresar la secuencia con la X, que va a ser un switch, que va a ser el M1. Y el reset vamos a colocarlo con el M15, que también es un switch. Y entonces ya que colocamos nosotros los pines que vamos a asignar a nuestra tarjeta de FPGA, entonces vamos a ir a nuestro programmer para colocarla en la misma. Vamos a conectarla, conectamos nuestra FPGA y luego que nosotros la colocamos, entonces vamos a colocar el archivo de salida. Entonces pues yo ya lo tengo acá, pero lo voy a borrar. Entonces lo voy a quitar, voy a añadir el archivo, voy a colocar el archivo de salida, lo coloco. Entonces ya que lo tengo ahí, reviso que Program Configure está con el check activado. Entonces luego miro y no deja igual configurado, coloco la USB Blaster asignada y luego lo corro. Si me corre, tendría que aparecer 100% y exitosamente compilado. De lo contrario, me va a aparecer un fail. Entonces, pues acá me compilo.
y eso es por el lado de la tarjeta. Luego pasamos a la FPGA para verificar de que lo que colocamos pues realmente funciona en la misma y que pues hemos cumplido con el cometido. Entonces, ahora dado la programación en el pin planner y el datasheet, entonces vamos a colocar que el LED 0 va a ser cuando la secuencia es correcta, el LED 7 cuando es incorrecta, los LEDs de la mitad ya no van a representar los estados actuales de la secuencia, el botón para los flancos de bajada de la secuencia que se mete por este switch y el reset por este switch para, pues, si se necesita. Nuestras secuencias son 4 10, entonces por lo tanto metemos nuestro primer 10, nuestro segundo 10, nuestro tercer 10 y nuestro cuarto 10 donde la Z se debe activar, que es el LED 0. Y 0 se activa. Entonces, ahora, dado que la Z se activa, verificamos solapamiento y asimismo el error. Entonces, colocamos eh, otro 10 para verificar si el solapamiento se cumple. Colocamos un 10 y efectivamente se cumple el solapamiento. Ahora vamos a colocar una secuencia aleatoria con el fin de verificar de que el error funciona. Vamos a colocar entonces ahora 8 bits. Entonces ahora el LED 7 se nos alumbra que nos verifica que el error se alumbra cuando los 8 bits son incorrectos en la secuencia y hacemos un reset para ver que funciona y efectivamente nos podemos dar cuenta que la secuencia funciona.